noches, hermanos. Vamos a esperar a que vengan, se vayan conectando algunos otros. Si tienen alguna cuestión de audio, por favor avísenme para ver si podemos mejorarlo. Vamos esperando a que se vayan a conectar algunos. Son las 8 en punto de la noche y estamos esperando. Buenas noches, Mari Carmen Millares, eres la primera en conectarte. Bienvenidos. Estamos dando un poquito de tiempo para que se conecten más personas. Si tienen algún problema de audio, por favor, avísenme para ver si subo la voz o hacemos algo para mejorar un poquito esto. Bien, hermanos. Gerardo, buenas noches, ¿cómo estás? Mari Carmen también, saludos, qué gusto verles. Voy a ajustar un poquito el celular, permítanme un momentito. Ok. Me van diciendo cómo me escuchan, por favor. Buenas noches. Ahorita somos 4 personas conectadas, vamos a dar un poquito de tiempo. Son las 8:01. Marianito ya se conectó también. Tere, buenas noches, ¿cómo estás? Qué gusto, Tere. A mi esposita, hola, Vale, hola, amor. Muy bien, vamos a esperar unos minutitos más. Poco a poquito se han ido conectando. Esta lectura que nos toca hacer hoy es el Evangelio de Juan, el capítulo 8. Es un poquito larga y esperemos que podamos hacerla lo más ameno y lo más ágil posible, pero sobre todo que podamos resaltar lo que es la enseñanza de nuestro Señor y que podamos verlo. Ya vi que se conectó Marina, Marianito. Buenas noches, saludos, me avisan si oyen bien o no. Buenas noches, Marina. Ok, qué bueno que se escuche bien, es importante porque si no luego uno anda hablando como a escondidas y no. Muy bien. Son las 8:03. Voy a esperar un minutito más, un par de minutitos más y damos inicio, hermanos. Raquel, buenas noches también. Buenas noches a Mariana Reina, que también ya se conectó. Bueno, ya somos más. Gracias, Marianito, por confirmar del audio, es importante. Muchas gracias. Carmen Oliva también ya se conectó. Bendiciones, Raquel. Ok. Vamos a dar estos minutitos. Gracias a Dios, hermanos. Parece ser que ya empiezan a cambiar el dichoso semáforo y probablemente en poco tiempo, quizá un mes más, podremos reunirnos. Solo Dios lo sabe y esperemos y confiemos en nuestro Señor, ¿verdad? Muy bien. Pues hermanos, son las 8:04. Voy a permitirme iniciar con una oración y sirve que en esa oración a lo mejor se pueden conectar otros poquitos, pero como es un capítulo un poquito largo, sí me gustaría que pudiéramos aprovechar el tiempo y tampoco excederme en el tiempo de ustedes, hermanos. Queremos respetar todo esto. Entonces voy a permitirme iniciar con una oración. Padre bendito, mi Señor, tú eres un Dios grande, un Dios bueno, un Dios todopoderoso, Señor. Te reconocemos como nuestro Dios, como nuestro único y suficiente Salvador, que es Cristo nuestro Señor. Te reconocemos, Señor, y reconocemos que eres el creador de todo, eres el dueño de todo, mi Señor. Y, Señor, reconocemos humildemente que somos hijos tuyos necesitados de ti, mi Señor. No podemos hacer nada si no es a través de ti, mi Señor. Estamos en esta noche reunidos para escuchar de tu palabra, de tu evangelio, mi Señor, y queremos sujetarnos a ella, ser obedientes a esta palabra, Señor. Gracias porque tú nos permites hacerlo, porque nos das el tiempo para hacerlo, y gracias porque es importante en nuestras vidas, mi Señor, pues sin ti nada podemos hacer, dice tu palabra.
Gracias por este tiempo, mi Señor, gracias porque nos das salud, porque nos has cuidado a través de las adversidades, porque no hay enfermedad en este momento que nos pueda afectar, específicamente hablando de la pandemia, mi Señor, porque nos has protegido siempre y porque no hemos sabido de algún integrante que se congregue en Cristo Salva que al momento se haya infectado, Señor, y eso es tu cuidado para tu iglesia local. Gracias, mi Padre, por este tiempo. Te pedimos que seas tú quien guíe esta lectura, que seas tú quien enseñe y muestre lo que quieres enseñarnos, Señor, de tu evangelio. Y Señor, utilízame como un vaso limpio para que la gente, los hermanos y los amigos que se conectan puedan vernos y puedan comprender y saber lo que tú quieres que ellos sepan de tu palabra, Señor. Muéstranos y muéstrales a ellos también lo que tú quieres enseñarnos. Ayúdanos a comprenderlo y sobre todo a vivirlo en nuestro día a día, mi Padre. Gracias por este tiempo. Lo ponemos en tus manos, en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo amado. Amén. Muy bien, hermanos. Pau ya se conectó también. Luzca también ya se conectó. Bueno, ya somos algunos hermanos y pues vamos a dar inicio. Son las 8:06 y es un poquito largo este capítulo. Entonces, Juan capítulo 8 es conocido como la luz del mundo, hermanos. No sé si se recordarán que hace algunas semanas platicábamos que en Juan están los 7 yo sois. En el capítulo 8 es el segundo yo soy de este evangelio, que es la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Y bueno, lo dividí en dos secciones, una más pequeña que la otra. La primera sección habla sobre una mujer adúltera que es traída a Jesús para ser juzgada. Y la segunda sección es precisamente donde Jesús se proclama como la luz del mundo y que Él y el Padre están en comunión. Entonces vamos a iniciar con esta primera sección. Hay una incógnita en esta porción de Juan, el último versículo del capítulo 7 hasta Juan 8, en base a evidencias de los manuscritos, de los originales. Es probable que esta porción no pertenezca específicamente o exactamente en este momento del Evangelio de Juan. ¿Por qué? Porque la mayoría de los manuscritos griegos omiten esta sección. Muchos de los manuscritos subsecuentes marcan esta sección entre asteriscos. Algunos otros manuscritos lo ponen después de Lucas 21, otros lo ponen después de Juan 21 y hay uno que lo tiene después de Juan 7:36. Entonces, todo esto muestra, hermanos, que los escribas antiguos ignoraban la posición exacta de esta porción del relato del Evangelio. Sin embargo, tenían que exponerlo en el Evangelio. Es una enseñanza importante y por eso lo tenían que poner. Tenemos todos los motivos, hermanos, para creer que esto realmente sucedió y que Juan lo escribió. Lo que no se sabe es exactamente si esta porción corresponde en este punto cronológicamente hablando del Evangelio. Sin embargo, pues vamos a iniciar con él. Voy a empezar leyendo los versículos del 1 a la mitad del 6, es decir, al 6a. Y les pido si me pueden acompañar, hermanos. Es importante que todos vayamos siguiendo la lectura en nuestras Biblias en casa. Les pido si por favor me acompañan. Voy a iniciar leyendo. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado a él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Hasta ahí voy a dejar esta porción de la lectura. Dice en el versículo 3, le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio. Hermanos, ya habíamos visto, ya él nos había comentado que los fariseos y los judíos que no creían en Jesús como el Mesías estaban tentando a Jesús, poniéndole trampas para hacerlo caer y poderlo prender. Y en esta ocasión pues no es una excepción, hermanos. Si Jesús decía que la dejaran ir, entonces Jesús estaba quebrantando la ley de Moisés, pero porque así lo decía, ¿no? Los que causaran adulterio tendrían que ser muertos apedreados. Pero si Jesús decía, sí, ejecútenla por el crimen de adulterio, entonces Jesús quebrantaba la ley romana,
Recordemos que en este momento Israel estaba bajo el gobierno de la ley romana y los judíos no tenían derecho a ejecutar gente por motivos religiosos. Entonces, esta era una trampa para, de una u otra manera, hacer caer a nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 5 dice, en la ley de Moisés nos mandó apedrear a tales mujeres. Es verdad, el adulterio era una ofensa que merecía la pena de la muerte. Esto era en la ley con respecto al Antiguo Testamento. Pero las reglas de la evidencia en estos casos, y si lo vamos y lo leemos, es muy específica, hermanos. El acto debía haber sido observado por varios testigos y debían de estar de acuerdo en su testimonio estos testigos. Así que difícilmente alguien era ejecutado por adulterio. Como sabemos, un adulterio es un pecado oculto, hermanos. Es algo que normalmente se hace a escondidas. Entonces, sí se hacía y sí apedreaban y mataban en la ley a quien caía en adulterio, pero para que lo cacharan tenían que ser varios testigos, hermanos. Entonces, no era tan sencillo acusar directamente a alguien por adulterio y que muriera esta persona apedreada. En el versículo 6 dice, mas esto decía tentándole para poder acusarle. Es la primera parte del versículo 6, que es el 6a. A estos hombres realmente no les interesaba la justicia, hermanos. Ellos evidentemente estaban utilizando el caso del pecado de esta mujer como si esta mujer fuera un peón para atacar a nuestro Señor Jesús y poder prenderle a nuestro Señor Jesús. Ellos estaban diciendo, esta mujer ha sido sorprendida en adulterio. Sin embargo, se cree que, ¿por qué no trajeron ellos también al hombre que estaba en adulterio junto con ella, que estaba causando? ¿Por qué no le trajeron a Jesús también al hombre? Es posible que el hombre haya sido uno de ellos mismos, hermanos. Es simplemente que estaban engañando a la mujer para usarla como una trampa para hacer caer a Jesús. Esto no lo dice la palabra, eso es lo que creen los estudiosos, ¿no? Que quizá a lo mejor ella fue seducida por uno de ellos para poder él mismo ser testigo y decir, tú estás en adulterio, y usarla. No se sabe, hermanos. Los estudiosos eso es lo que comentan que podría suceder. Sin embargo, es claramente que ellos veían el pecado de otros, pero eran ciegos para su propio pecado, los judíos y los fariseos que estaban ahí. Muy bien, voy a terminar de leer la segunda parte del versículo 6, si me pueden acompañar. Y dice, pero Jesús inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. ¿Por qué Jesús aparentemente los ignoraba, hermanos? Se piensa que estaba enojado con ellos porque él, obviamente como Dios, sabía que estaban queriendo tentarlo, ¿no? Y además Jesús probablemente se sentía apenado de que utilizaran a una mujer y su pecado para intentar hacerlo caer. También mucha gente se pregunta qué es lo que estaba escribiendo Jesús en tierra. La verdad, hermanos, es que nadie puede saberlo con certeza, nadie podría saberlo. Sin embargo, los mismos estudiosos dicen que podría ser que Jesús estaba listando los pecados de todos los judíos y fariseos que estaban ahí. O quizá Jesús estaba escribiendo un pasaje de la Biblia como es Éxodo 23:1, donde dice, no te concertarás con el impío para ser testigo falso. O quizás simplemente estaba garigoleando. Realmente la escritura no lo dice. Bueno, continuemos, hermanos, del versículo 7 al 11, si me acompañan, vamos a leerlo. Dice así, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaban en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Hermanos, es muy interesante cómo se van dando las cosas y cómo se va confabulando las cosas, ¿no? En la ley judía, hermanos, los testigos de la ofensa eran los que tenían el derecho para iniciar el apedreamiento, es decir, para ser los primeros, los testigos de ese pecado, ser los primeros en lanzar las piedras. Entonces, cuando Jesús dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella, lo que estaba diciendo Jesús es, ok,
vamos a ejecutarla, ¿no? Pero hagámoslo de la manera correcta, como se hacía antes. El testigo o los testigos tienen que iniciar. Entonces, uno de los testigos tendría que haber iniciado su ejecución. Jesús lo dejó claro, hermanos. Quien fuera el testigo, quien tenía el derecho de arrojar la primera piedra, por su simple hipocresía era tan pecador como la mujer sorprendida en adulterio, hermanos. Por eso es que, pues nadie lo hizo. Ahora, hay algo interesante que menciona estos versículos. Dice, salían uno a uno, comenzando desde el más viejo hasta los postreros. ¿Por qué salieron en este orden? ¿Por qué la palabra lo especifica? Pues tal vez salieron así porque el más viejo salió primero por darse cuenta, por entender más pronto que Jesús, al decir estas palabras de que el que esté libre de pecado, Jesús se refería al pecado de todos ellos y no estaba volteando a ver el pecado solamente de la mujer, ¿no? Y entonces ellos entendieron y supieron que efectivamente, pues no eran libres de pecado, ¿no? Y no podían ellos juzgarse a ellos mismos o no querían hacerlo, ¿no? Entonces Jesús preguntó a la mujer después, ya que todos habían salido, ¿ninguno te condenó? Nadie condenó a la mujer y Jesús mismo no la condenó. De la misma manera, hermanos, la palabra nos enseña en Romanos 8:1 que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Así que, hermanos, debemos seguir a nuestro Señor Jesucristo, debemos de verle a Él y tener nuestros ojos puestos en Él solamente, y así evitaremos también nosotros tener condenación, creyendo en nuestro Señor como nuestro Dios. Jesús le dijo, ni yo te condeno. La misericordia de Jesús para la mujer era justa, hermanos. Pues a pesar de que ella había cometido el pecado, porque sí lo hizo, pecó de adulterio, ella simplemente también fue una víctima de toda esta intriga que los judíos y los fariseos querían para aprender a Jesús. Esto es la primera sección de lo que les decía. Yo dividí en dos bloques el capítulo 8, esta parte que habla específicamente de la mujer adúltera. Y ahora vamos a empezar con la parte de la luz del mundo, que viene siendo del versículo 12 al versículo 59, y es donde Dios nos dice, Él proclama ser la luz del mundo, ser Dios y ser uno mismo con el Padre, en comunión con el Padre. Entonces, en el versículo 12, hermanos, voy a leerlo rápidamente, dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, hermanos, la luz era un símbolo importante en la fiesta de los tabernáculos. Como veníamos viendo en las lecturas anteriores, estaban llevando los festejos de los judíos y la luz era un símbolo importante para el festejo de los tabernáculos. Durante esta fiesta había muchos emblemas que recordaban la columna de fuego que alumbraba a Israel durante el Éxodo. Entonces ahora Jesús toma este símbolo tan importante para los judíos y lo aplica a sí mismo diciendo, yo soy la luz del mundo. Y este es el segundo yo soy de los 7 que se hablan en el Evangelio de Juan. Dice, el que me sigue no andará en tinieblas. Jesús, al ser luz del mundo, trae la luz a quienes le siguen. Si no permaneces en Jesús, entonces no estás en la luz, no estamos en la luz. Hay algunos otros versículos que hablan sobre la luz, no específicamente la luz del mundo, pero por ejemplo en Salmo 119 dice, lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. Y en Salmo 43 dice, envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán. Pero son otras referencias sobre la luz en específico. Bueno, voy a leer ahora del versículo 13 al 20, hermanos, para que podamos avanzar un poquito más. En estos versículos nos va a hablar de la identidad de Jesús, de acuerdo con el testimonio de 2 testigos, pero no cualquier testigo, hermanos. Ahorita vamos a leerlo y veremos por qué lo digo. Dice, entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de 2 hombres es verdadero.
Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. Hermanos, pues ¿quiénes eran esos dos testigos? El mismo Jesús y era Dios Padre. Imagínense nada más. Como bien decían los fariseos, en la ley la palabra de una sola persona, de un humano, de un hombre normal, pues no tenía tanta validez. Tenía que tener testigos o ser varios, por lo menos dos, para que tuviera una validez, ¿no? Sin embargo, los fariseos decían que el testimonio de Jesús no era verdadero. Imagínense, Jesús acababa de proclamar que Él es la luz del mundo y los fariseos no podían ni verlo. Cuando no puedes ver la luz, hermano, simplemente significa que estás ciego. Un hombre que puede ver no necesita a alguien que le compruebe la luz, sencillamente la ve. Entonces, así es con los fariseos, no veían a Jesús como la luz del mundo, como Dios. En el versículo 14, Jesús les dijo, aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero. Jesús estaba de acuerdo que humanamente entonces no había un testimonio tan fuerte o tan válido si es de un solo hombre. Pero Jesús resalta que él estaba calificado para dar testimonio de sí mismo como Dios. Y me gusta mucho porque en los versículos 14, 15, 16, 18 y 19, Jesús nos da las razones de por qué él estaba calificado para dar testimonio de él mismo. Dice en el versículo 14, sé de dónde he venido y a dónde voy. Jesús puede testificar de sí mismo porque él, no ellos, tiene un panorama de la eternidad. Él era, él es y él será, hermanos. En el versículo 15 dice, vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Jesús puede testificar de sí mismo porque él y no ellos juzga con justicia. En el versículo 16 dice, mi juicio es verdadero porque no soy yo solo. Jesús puede testificar de sí mismo porque su testimonio está completamente apoyado por Dios Padre, hermanos. Entonces ya no es nada más uno, sino ya son dos. Es Cristo, es Jesús como Dios y es Dios Padre mismo quien respalda su testimonio. Y eso lo hace lo más verdadero que puede ser cualquier testimonio, hermanos. En el versículo 18 dice, yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envía da testimonio de mí. Jesús tiene más que solo su testimonio de sí mismo. Él también tenía el testimonio de Dios Padre en perfecta armonía. Y luego los fariseos le preguntan en el versículo 19, ¿dónde está tu Padre? Como si fuera un insulto hacia Jesús, ¿no? Ellos se referían a que Jesús había nacido de un nacimiento virginal y había rumores o se podría entender que su concepción no había sido milagrosa, sino quizá pudo haber sido ilícita. Pero en el mismo versículo 19 Jesús les dice, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Al referirse Jesús al linaje de él, obviamente, de Jesús, los fariseos presentaban un argumento, según ellos, inteligentemente, que podían pensar que provocarían un escándalo, pensando, miren cómo va a reaccionar Jesús cuando revelemos cuánto sabemos nosotros de él, de su origen, de su inicio en la tierra. Pero Jesús dejó en claro, hermanos, que ellos no sabían absolutamente nada respecto a él y a su Padre. Muy bien, voy a permitirme seguir leyendo, hermanos. Voy a leer del 21 al 24. Aquí Jesús dice que Él nos declara que Él irá a la gloria y donde Él va, nosotros no podemos ir y que a menos de que nosotros nos arrepintamos y creamos en Él, entonces nosotros iremos con Él, si no, moriremos en nuestros pecados, que así les dijo directamente a los fariseos. Y vamos a leer entonces, hermanos, del 21 al 24, si me pueden acompañar. Dice, otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo? ¿Qué dice? ¿A donde yo voy vosotros no podéis venir? Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo.
Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Hermanos, dice en el versículo 21, yo me voy y a donde yo voy vosotros no podéis venir. Jesús sabía que él iba al cielo y debido al odio que los judíos y los fariseos le estaban mostrando a Dios en ese momento, que no creían en Jesús, entonces Jesús tenía la autoridad para decirles que ellos no irían al cielo. A donde él iba, ellos no podían ir porque ellos no estaban creyendo, no estaban viendo a Jesús como Dios. Hermanos, y es un punto de reflexión que nos queda a nosotros. Si seguimos a Jesús en la tierra, lo seguiremos también en el cielo. Si no mostramos ningún deseo por seguir a Jesús en la tierra, si no somos obedientes a su palabra, ¿qué nos hace pensar que lo seguiremos en el cielo, hermanos? Es importante que afirmemos nuestra fe en nuestro Señor Jesús y que realmente le sigamos a Él, hermanos. En el versículo 22, voy a continuar, dice, ¿acaso se matará a sí mismo? Este era otro insulto sobre Jesús porque pues un suicidio era considerado un pecado más y era infierno directamente por los que pecaban, por seguir en la ley, ¿no, hermanos? Y aquí los fariseos estaban tratando de cambiar las palabras de Jesús, implicando que él podría cometer un suicidio y por lo tanto podría ser condenado. En el versículo 24 dice Jesús, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Los humanos nacemos en el pecado, hermanos. Debemos lidiar con nuestro pecado. Aquellos que mueren en el pecado, viviendo en el pecado, tendrán que pagar por ello en el infierno. Pero si lidiamos con nuestros pecados ahora, al confiar en quien es Jesús y lo que Él hizo por nosotros y por la salvación que nos da, entonces podremos evitar morir en nuestros pecados, que es lo que explicaba hace unos momentos. El versículo 24 dice, si no creéis que yo soy, dice Jesús, que Él es Dios, en vuestros pecados moriréis. Jesús les llamó a creer que Él es Dios. El título de yo soy se refiere a la deidad. Y si los fariseos iban a ser salvos de morir de sus pecados, ellos debían forzosamente creer en Jesús, en quien realmente es el Hijo de Dios, Dios mismo. Muy bien, hermanos, leamos ahora del versículo 25 al 30 para dar un poquito de prisa porque sí son bastantes versículos y continuamos entonces con esto. Dice así del 25 al 30, entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Versículo 25, preguntan los fariseos, ¿y tú quién eres? Esta pregunta los fariseos la hacen con deliberación y con rebeldía, hermanos. Aunque Jesús les había dicho una y otra vez quién era, ellos continuaban preguntando hasta recibir una respuesta en la que ellos pudieran condenarlo o prenderlo. Por eso estaban tercos y necios con esa pregunta, cuando es bastante obvio. En el versículo 26 dice, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Una vez más Jesús enfatiza este punto que son palabras que Dios Padre le da. Entonces, si los fariseos tienen problemas con Jesús, entonces están teniendo problemas realmente con Dios el Padre. En el versículo 28 dice, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre. El levantado, que habla aquí la Biblia, no tiene nada que ver con el exaltamiento de Jesús, que exaltar a Jesús como Dios. Tiene más que ver con levantar a Jesús en la cruz. Cuando Jesús sea crucificado y sea levantada su cruz, ellos verán la perfecta obediencia del Hijo del Hombre, de Dios mismo, de Jesucristo, hacia el Padre. En el versículo 29 dice, porque el que me envió conmigo está. La unidad entre el Padre y el Hijo continúa y continuará, hermanos.
Y a pesar de las acusaciones de los fariseos y de los judíos que no creían, Jesús está tan cerca del Padre como nunca había estado, hermanos. El versículo 29 dice, no me ha dejado solo el Padre. Directamente Jesús le dice a los fariseos, esencialmente está retando a sus enemigos Jesús, pero sus enemigos se quedan callados, no saben qué responder. Este es un gran testimonio de que la vida de Jesús era sin pecado. Los fariseos no tenían que achacarle a Jesús nada, no podían hacerlo. En el versículo 29 dice, yo hago siempre lo que le agrada. Hermanos, es muy fácil decir cuando estamos en un debate de puntos teológicos, o estamos espiritualmente hablando, muy hermanitos cristianos, es muy fácil decir, yo siempre hago la voluntad del Padre. Sin embargo, otra cosa completamente diferente, es decir, yo siempre hago la voluntad del Padre, cuando esto significa la cruz, cuando esto significa ir a la cruz. La cruz prueba la obediencia, en este caso de Jesús hacia el Padre, hermanos. Y así debería de ser, nosotros deberíamos probar nuestra fe hacia Dios y no nada más de labios para afuera, como dice el dicho, hermanos. Tenemos que ser obedientes a su palabra, como Jesús fue obediente a la palabra de Dios Padre. En el versículo 30 dice, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Hermanos, el mensaje de Jesús y la unidad del Padre fue muy bien recibido por muchos de los judíos que estaban ahí. La vida de Jesús era consistente, hermanos. Lo que él hablaba, él actuaba, contrario a los fariseos. Ellos podían ver que Jesús estaba cerca de Dios. Los fariseos cultivaban una imagen de intimidad con Dios, pero era evidente que dicha intimidad pues no existía, hermanos. Y todo el mundo sabemos que así era con los fariseos. Muy bien, voy a leer versículos 31 y 32. Aquí es cuando Jesús ofrece un discipulado y libertad a aquellos que crean en Jesús. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Jesús no le interesaba ganar un debate a los fariseos, hermanos, ni estar ganando la interrogatoria de ellos hacia él. Él lo que quería era ofrecerles salvación. La única manera en que esto podía suceder es si ellos permanecían en su palabra, si ellos creían. En boca de cualquier otra persona, si no fuera de Jesús, estas palabras sonarían completamente absurdas. Si en verdad somos discípulos de Jesús, hermanos, debemos permanecer en su palabra. No hay otra manera, hermanos. Cuando permanecemos en su palabra y somos sus discípulos, entonces, dice ya en el versículo 32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad de la que Jesús habla es la de permanecer en su palabra, de ser sus discípulos, porque siendo sus discípulos, siendo obedientes a su palabra, permanecer en su palabra, entonces conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Dice Jesús, la verdad en Jesús hermanos, la verdad en Jesús, ningún dinero puede comprarla, ningún estatus puede obtenerla, ninguna obra puede ganarla, nadie puede igualarla, hermanos. Y tristemente, pocos cristianos realmente caminan en ella. La verdad nunca puede ser encontrada a menos que permanezcamos. Permanecer es quedarnos en, sujetarnos de la palabra de Dios y que seamos los discípulos de Jesús. Discípulos es los que se parecen a, los que tratan de imitar a Jesús. Muy bien, leeré ahora del 33 al 36, hermanos, si me pueden acompañar. Dice, le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Dice el versículo 34, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. En este pasaje la palabra pecado está en un tiempo indicativo de una acción continua, que permanecemos en el pecado, que continuamos habitualmente haciendo pecado. Entonces dice, la persona que habitualmente está en pecado es un esclavo del pecado.
En el versículo 35 dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Hermanos, la esclavitud del pecado es la más tremenda que existe, porque no hay escape de nosotros mismos, no podríamos salir solamente a través de Jesús. Muy bien, hermanos, en el versículo 36 dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si somos hechos libres de nuestra esclavitud del pecado, hechos libres por un Hijo y hechos libres por permanecer en la palabra de Jesús y ser discípulos. Entonces somos verdaderamente libres. Libertad real, hermanos, que constata con la libertad, que contrasta con la libertad de los fariseos que ellos decían tener en Juan 8:33. Voy a leer ahora del 37 al 41, hermanos, para dar un poquito más de velocidad porque todavía faltan muchos versículos. Dice el 37, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Bien, hermanos, dice en el versículo 37, Jesús estaba admitiendo que ellos eran descendientes de Abraham, pero no era Abraham su padre. Una cosa es ser descendientes de él y otra cosa que él fuera su padre, en el sentido espiritualmente hablando. Estos hombres rechazaban al que fue enviado del cielo. ¿Qué es lo que específicamente prueba que ellos no eran como Abraham? Dice Jesús, mi palabra no haya cabida en vosotros. Una vez más, el énfasis está en permanecer en la palabra de Jesús y hacerlo porque entendemos su unidad, la unidad de Jesús con el Padre. En el versículo 38 dice, yo hablo lo que he visto cerca del Padre. Jesús les recuerda que lo que Él hace es consistente con su Padre y que lo que ellos hacen es consistente con su Padre. Recuerden que Jesús les había dicho que ellos eran de abajo y Él era de arriba. Dice, vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Dice en el versículo 39, ningún padre es Abraham. Jesús no está de acuerdo, nuestro padre es Abraham, decían ellos. Jesús no está de acuerdo en eso. Él está de acuerdo que ellos descendían de Abraham, pero que no eran hijos de Abraham, porque ellos pretendían matar a Jesús. Ellos estaban haciendo las obras de vuestro padre, en este caso del padre del príncipe del mundo que todos conocemos. Dice, el punto de Jesús es importante. Nuestro linaje espiritual es lo que determina nuestra naturaleza y nuestro destino. Si somos nacidos de nuevo, tenemos a Dios como nuestro Padre. Se mostrará en nuestra naturaleza y en nuestro destino. Pero si nuestro padre es Satanás en el mundo, también se mostrará en nuestra naturaleza y nuestro destino, así como se muestra en estos adversarios que estaban en contra de Jesús aquí. Bueno, vamos a leer del 42 al 47, donde dice que Jesús revela la identidad de su verdadero Padre. Muy bien, hermanos, vamos a continuar. Voy a leer desde el 41 todavía. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Híjole, hermanos, esto está bien duro, ¿no? Que les está diciendo Jesús a los fariseos. Dice en el versículo 41, nosotros
no somos nacidos de fornicación, dicen los fariseos y los judíos que no creían en Jesús. Una vez más, ellos intentan insultar el linaje de Jesús. La implicación es, nosotros no somos nacidos de fornicación, pero tú, Jesús, quién sabe, ¿no? En el versículo 44 el asunto otra vez tiene que ver con el linaje espiritual. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Ellos hacen lo que hacen, como mentir, asesinar, etcétera, porque son hijos espirituales del diablo. En el versículo 44 dice, cuando habla mentira, de suyo habla, refiriéndose al diablo. Jesús nos da revelación del carácter de Satanás. La mentira es parte de su naturaleza y es el engañador más peligroso de todos, el engañador que es engañado él mismo. En el versículo 46 dice, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Una vez más, Jesús da a sus enemigos una oportunidad para adjudicarle algún pecado, para señalar a Jesús en algún pecado, pero no pueden, hermanos. Jesús es el único perfecto. Esto es otro testimonio impresionante de la vida sin pecado que Jesús nos mostró a seguir. En el versículo 47 dice, por esto no lo oís vosotros, porque no sois de Dios. Jesús insiste en el punto del linaje espiritual, que es evidentemente por la manera en que actúan las personas y que determinan el destino de cada uno de ellas. Voy a leer ahora del 48 al 50, hermanos, si me pueden acompañar. Dice, Jesús y Abraham. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre, y vosotros me deshonráis, pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. Muy bien, hermanos, dice en el versículo 48, dice, ¿no decimos bien nosotros? Los enemigos de Jesús, los fariseos, los judíos que estaban en contra de Jesús, ya estaban frustrados en esta discusión ahí en el templo con Jesús. No habían podido hacer ver mal a Jesús de ninguna manera. Al contrario, aún más personas habían creído en él, como decía en el versículo 30, ¿no? Y muchos creían en él, ¿no? Porque veían la integridad de nuestro Señor y de su relación con el Padre. Por lo tanto, lanzaron sus últimas patadas de ahogado, como dicen, ¿no? Tú eres samaritano y tienes demonio. Recuerden, hermanos, que Samaria era una región de las más rechazadas o despreciables en esa época para los judíos. Y además le agregaban que él estaba poseído por un demonio, ¿no? Qué bárbaros. En el versículo 49 dice, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre. El deseo de Jesús de honrar a Dios y su humildad desmienten cualquier acusación que ellos le hacían hacia él. A quien lo acusaban tenían algunas de las características del demonio, porque ellos estaban mostrando soberbia y egoísmo, cosas que estaban ausentes en nuestro Señor Jesús. Hermanos, voy a leer ya la última parte, que es del 51 al 59, ya para finalizar. El tiempo se nos está yendo y es importante que terminemos de leer todo este capítulo. Entonces, del 51 al 59, si me pueden seguir. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Padre. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi vida, y lo vio y se gozó. Eso dice Jesús. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. La tercera vez que dice Jesús en este capítulo, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo atravesando por en medio de ellos, y se fue. Bien, hermanos, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Esta declaración solamente tiene sentido si es Jesús quien la dice, hermanos.
y es uno con Dios el Padre. Jesús promete vida eterna a aquellos que guardan su palabra y creen por fe que Él es Dios. En el versículo 52 dice, ahora conocemos que tienes demonio, Abraham murió, ¿quién te haces tú a ti mismo? Los fariseos piensan que al fin lo tienen, como si Jesús promete nunca sufrir muerte, cuando ni siquiera Abraham podía haberse salvado o había podido cumplir esa promesa. ¿Está Jesús pretendiendo ser más grande que Abraham? Realmente esa era la pregunta de ellos. En el versículo 54 dice, mi Padre es el que me glorifica. Ser más grande que Abraham no es un honor que Jesús está tomando para sí mismo. Sin embargo, ellos no reconocen este honor porque dice en el versículo 55, vosotros no le conocéis. Así está diciéndole Jesús a los fariseos. En el versículo 56 dice, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi vida y la vio y se gozó. Eso está diciendo Jesús, que Abraham vio su vida, la vida de Jesús, y que se gozó. Jesús es más grande que Abraham, hermanos, es obvio, y Abraham mismo lo reconoció. En el versículo 58 dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Esta es la tercera vez en este capítulo en que Jesús usa la frase yo soy. La usó en el versículo 24 y en el 28 y ahora lo está usando en el 58. Yo soy en el griego viene de la derivación ego emi y es el mismo término usado en la traducción griega del Antiguo Testamento para describir a la voz que salía de la zarza ardiente. Entonces, al usar Jesús la frase yo soy en estos tres versículos, en el 24, en el 58, Jesús está utilizando un título divino perteneciente únicamente a Yahvé. En Éxodo 3:13, en Deuteronomio 32, en Isaías 43, y fue interpretado como tal por los fariseos, quienes lo escucharon. Y entonces ellos entendieron perfectamente a quién se refería cuando él decía, yo soy. Hermanos, la mejor prueba de que Jesús quiso decir al proclamar ser el yo soy, se encuentra al ver la respuesta de quienes lo escucharon. Tomaron entonces en el versículo 59 piedras para arrojárselas. Querían apedrearle por blasfemia, por proclamar que él era Dios. Pero ¿podía suceder? Así como no pudo suceder, hermanos. Así como no sucedió esto antes en el capítulo 7:30 de Juan, porque aún no había llegado su hora. Como conclusión, hermanos, hemos terminado ya leer los 59 versículos. Yo creo que hay algunas enseñanzas que resaltar y algo que podemos meditar en nuestra palabra, en nuestra conciencia y en nuestra mente de la palabra de Dios. En los primeros versículos del 1 al 11 de la mujer sorprendida en adulterio, aprendimos que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, hermanos. Entonces, es algo que es una promesa que nosotros tenemos de nuestro Señor Jesús, que si permanecemos en Él, no habrá condenación, no habrá infierno para nosotros, hermanos. Después, en la parte de la luz del mundo, en la segunda sección que dividimos hoy para el capítulo 8, el impresionante tema a lo largo de todo este capítulo se expresa con fuerza al final de estos versículos y dice que Jesús es Dios y está en perfecta unidad con el Padre. Eso es lo que nos demostró y lo que les estuvo demostrando a los fariseos y a los judíos que no creían en Él. Aquellos que rechazan a Jesús lo hacen porque su linaje espiritual no es de Dios. Hermanos, nosotros hemos conocido a Cristo, lo hemos reconocido como nuestro único y suficiente Salvador. Si es así, somos linaje de Dios, podemos ser llamados hijos de Dios, hermanos. Es por eso que es importante que permanezcamos en su palabra. Por eso hacemos estas lecturas en este tiempo de pandemia y por eso cuando hay tiempo de iglesia nos reunimos a estudios, porque es necesario permanecer en su palabra. Hermanos, también nuestro linaje espiritual es sumamente importante y es demostrado en nuestra respuesta hacia Jesús. Yo te pregunto, ¿quién es tu Padre espiritual? ¿Lo demuestras con tus acciones, así como lo proclamas con tus palabras? Hermanos, son tiempos de reflexión. Reflexionemos en todas estas enseñanzas. Yo estoy seguro que los que hemos aceptado a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, llegaremos a la conclusión de que es Cristo Jesús nuestro Dios y que Dios Padre, y de ahí viene nuestro linaje. Pero es importante entenderlo y es importante que sigamos en obediencia y que por nuestros frutos seamos conocidos, hermanos.
Muy bien, esto fue la lectura de hoy, hermanos, un poquito larga, un poquito en tiempo, pensando en que pues entre más tiempo lleve, más complicado se hace. Pero gracias a nuestro Señor Jesús que se pudo leer este capítulo, hermanos, y es muy importante que lo sigamos viendo. El próximo viernes vamos a tener otra enseñanza más, que sería el capítulo 9 de Juan. Y les invito, hermanos, a que todos nos mantengamos ahí. Voy a dar una pequeña leída, voy a acercar un poquito el teléfono para intentar leer un poquito quienes pusieron algún comentario, algo que quisieran que se mencionara aquí. Estaba yo diciendo que habíamos visto a Luzca, se añadió Jesse, Coronel, Ángel, Coronel, Esdras, Esaú, perdón, Esaú, ¿cómo estás? Martín también, Alex Running Trail, no, por nombre no lo ubiqué bien, pero bienvenido Alex. Felipe de Jesús Tadeo, el papá de nuestro hermano Pipe, bienvenido también. Nuestra hermana Lupe Ávila también. Licha Malagón también se conectó. Tere y Alex Muñoz de nuestra hermana Iglesia Vida Nueva también se conectaron. Marina dice, gracias por la enseñanza, muy interesante. Mucho que aprender y que hacer, bendiciones, claro que sí, hay mucho que, tenemos una semana para estar rumiando toda esta información, hermanos, y que sigamos a nuestro Señor Jesús. Mucho que trabajar, dice Pau, claro que sí. L también, pues gracias a Dios, L, por la oportunidad que nos da de poder leer y compartir un poquito. Y la hermana Imelda manda bendiciones. Pues hermanos, les agradezco mucho. Voy a permitirme hacer una oración final para que terminemos ya esta lectura. Les invito, hermanos, a que vuelvan a leer con calma todo este capítulo y que tratemos de pensar un poquito en lo que nos enseña nuestro Señor y de lo que hablaba el Señor hacia los fariseos. No seamos fariseos nosotros también, hermanos, no caigamos en eso, porque es muy fácil que el mundo nos gane y nuestra carne en el pecado nos gane, pero si permanecemos en su palabra, no habrá condenación para nosotros, hermanos. Les invito a que me acompañen a orar para despedir esta transmisión y gracias por el tiempo, hermanos, que dedican para escucharnos y vernos aquí. Vamos a orar. Padre eterno, mi Señor, agradecidos estamos porque tú nos cuidas y nos proteges. Agradecidos estamos porque tú nos dejas tu palabra, Señor, ese manual para la vida, Señor, para que podamos entender cómo es que debemos comportarnos, cómo es que debemos guiarnos en nuestra vida. Señor, nada seríamos sin tu palabra y no podríamos permanecer en ti si no la hubieras dejado. Gracias, mi Señor, porque nos lo permites tener a la mano, porque no es prohibida, porque podemos leerla libremente, porque podemos compartir entre hermanos la enseñanza, lo que a uno aprende y lo que otro más puede entender también, y podamos entre nosotros enriquecernos y edificar a tu iglesia, mi Padre. Gracias por este tiempo. Hay muchas peticiones de oración que se estarán haciendo los días miércoles en la reunión de oración, pero en general, Señor, pedimos por la salud de los hermanos y de las personas y familiares que han estado padeciendo enfermedades y que se están recuperando pronto. Te pedimos que los bendigas, que los cuides y que ellos permanezcan en tu palabra también, mi Padre. También hay hermanos que han tenido problemas con sus trabajos, que puedan haber perdido su trabajo, les hayan reducido el sueldo por esta pandemia, Señor, o que haya mermado en su ingreso, mi Señor. Te pedimos que tú los bendigas, los cuides y sabemos que tú provees siempre, mi Señor, y que nunca falta tu provisión. Y Señor, siempre tenemos lo que necesitamos, tú nos das lo que necesitamos. Gracias, mi Padre, por esta enseñanza, gracias porque podemos saber que Jesús, que tu Hijo, está unido plenamente a ti, mi Señor Padre, y que Él es la guía que debemos seguir para poder acercarnos a ti. Señor, queremos estar en la eternidad contigo y sabemos que tú enviaste a tu Hijo por amor, no por otra cosa, Señor, por misericordia para nosotros, por gracia solamente. Te damos gracias, mi Padre, por este tiempo, gracias porque así pudimos verlo y así pudimos entenderlo y porque nuestro amado hermano y discípulo tuyo, Juan, escribió este libro para que nosotros pudiéramos aprender y entender mucho de lo que él vivió con Jesús mismo. Gracias por este tiempo, Padre, gracias. Te pido que bendigas a mis hermanos, que sea una buena noche, que podamos descansar y que disfrutemos de un buen fin de semana en familia.
Te damos gracias por este tiempo, lo ponemos en tus manos, Señor, y esperamos poder reunirnos el domingo para escuchar nuevamente tu palabra. En el bendito nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén. Gracias, hermanos, buenas noches, que descansen y los esperamos el próximo viernes con más enseñanza del Evangelio de Juan. Buenas noches, que descansen.